Pues bien, vamos a tocar el tema de declaratoria de fábrica. La sesión, como entiendo, ya han venido llevándose a cabo. Una primera parte referida al tema en cuestión. Vamos a desarrollar la base legal, el tema en cuestión. Pues bien, el tema que nos han asignado para el día de hoy es declaratoria de fábrica. La base legal, ¿de acuerdo? Primero tenemos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, es la ley 31.313, que se promulgó y se publicó en el peruano en julio del 2021. La ley 29.090, que es una ley procedimental que regula todo relacionado no solo con edificaciones, sino también con las habilitaciones urbanas, que en otra sesión van a también conocer. El reglamento de la 29.090, que el actual reglamento es el Decreto Supremo 029 de 2019 del sector vivienda. Asimismo, tenemos otra ley, la ley 27157, que es una ley relacionada con regularización de edificaciones. Tenemos el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, que es el texto único ordenado del reglamento de la ley anterior que les mencioné, de la 27157, y por supuesto ya normas de carácter de registrales, ¿no? Nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios en la parte pertinente, que fue aprobado en el año 2013 por resolución de superintendencia a la 097, y por supuesto algunos precedentes de observancia obligatoria que constituyen puente para el caso en concreto. En primer término vamos a hablar, por supuesto, qué debemos entender por suelo, porque la declaratoria de fábrica tienen que asociarlo a una edificación, ¿de acuerdo? Y esta edificación se sostiene sobre algo material, que viene a ser el suelo. En nuestro Código Civil no existe una definición como tal de suelo. Vamos a ver que tenemos una definición en cuanto al derecho de propiedad, más no al espacio físico donde nosotros como titulares o como sujetos de derecho podemos ejercer, valga la redundancia, el derecho de propiedad sobre un espacio determinado. Entonces, pero la definición de predio suelo a nivel legislativo sí la vamos a encontrar en esta ley 31.313, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Que la finalidad de esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, o conocida como Ley DUS, tiene una vocación más de servir de planificación urbana, ¿de acuerdo? Que está a cargo, por supuesto, de los gobiernos locales, por competencia de su ley orgánica de municipalidades, pero que en virtud de esta ley se sentan las bases de la planificación urbana que le corresponde a los municipios. ¿Y por qué debemos hablar de planificación urbana? Porque sabemos que desde los 80, 70, el desborde del crecimiento exponencial de la sociedad o de la población ha sobrepasado la respuesta del Estado en poder facilitar o, en algún contexto de la historia de nuestro país, entregar propiedades, entregar viviendas a determinados ciudadanos. Y tenemos, por supuesto, diversos estudios que dicen que el crecimiento desordenado de nuestras ciudades ha conllevado a que tengamos el tráfico que vivimos algunos o que seguimos viviendo, ¿no? O perder muchas horas de tiempo atascados, por supuesto, en el tráfico y que no exista una conexión debida o correcta. Todos estos aspectos pueden ser asociados a una inexistencia de una debida planificación urbana que es o le corresponde ejercer a los gobiernos locales. Ellos también tienen un control, y no solo el planificar, sino también el control del crecimiento ordenado de nuestras ciudades. Pero eso es lo que se dice, digamos, en la dogmática, en la doctrina relacionada con el urbanismo como tal, que es una ciencia social multidisciplinaria, que no solamente abarca el aspecto jurídico, que relacionado con el derecho de propiedad. Estamos hablando nosotros ahora de algo muy pequeño, que es la declaratoria de fábrica, pero es importante tener el contexto previo de todo lo que involucra. Entonces, regresamos a la ley DUS, esta ley de desarrollo urbano sostenible que define al suelo. ¿Y cómo lo define? Como aquel espacio físico, ¿no? En donde se van a materializar, dice qué cosa, estrategias y políticas de crecimiento de nuestras ciudades a través de una planificación urbana. Y por supuesto que la planificación urbana no solamente implica decir, bueno, por acá va a crecer la ciudad, por acá se va a seguir manteniendo una zona no urbana, sino es que se va a determinar el aprovechamiento urbanístico del suelo, porque el suelo es un activo
que es escaso, ¿de acuerdo? Al ser escaso, el aprovechamiento urbanístico tiene que ser el mayor posible, pero sin perjudicar o contravenir alguna norma especial o alguna limitación que por norma tenemos. Entonces, en una planificación urbana debida y ordenada, se asigna cuánto uno como propietario puede explotar su derecho de propiedad sobre un suelo que se materializa o se ejercita el derecho de propiedad. Y en esta ley DUS tenemos que se clasifican los suelos de diversa manera: urbano, de protección, y rural. No vamos a entrar en mucho detalle, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta: suelo urbano, suelo de protección y suelo rural. ¿De acuerdo? Y con estas dos imágenes van a poder ustedes visualizar a qué me refiero con el aprovechamiento urbanístico del suelo. Porque, por supuesto, nuestro derecho de propiedad no es absoluto. Nuestro derecho, si bien es cierto, es un derecho fundamental, tiene una protección constitucional que solo puede ser limitado por algunos tipos de necesidad y con por ejemplo, una ley en cuanto se decida a llevar a cabo una expropiación previo pago del justiprecio. Más allá de eso, tenemos ciertas limitaciones. Y las limitaciones como propietario es, por supuesto, que por el hecho de que yo adquiera un inmueble en una zona X, eso no implica que mi condición de propietario o lo que yo pueda ejercitar como propietario puedo hacer en diversas partes del país o donde yo tenga propiedades. Me explico de una manera. Si yo, por ejemplo, soy propietario de un predio cuya zonificación es agrícola y a su vez en otra parte del país o dentro de la misma ciudad soy titular de un predio que tiene una zonificación no rural, pero sí urbana, yo no necesariamente puedo ejercitar la misma actividad económica. Es decir, estoy condenado, por así decirlo, a llevar a cabo actividades vinculadas o relacionadas con una zonificación, como puede ser rural, o en el otro caso urbana, ahí sí puedo darle un mayor aprovechamiento urbanístico del predio. De ahí que y tienen que ustedes tener en cuenta que existe una limitación del derecho de propiedad a través de la legislación urbanística. Hoy, la ley 31.313, vinculada a sentar las bases de cómo se deben ejercitar la planificación territorial, y la 29.090, que es una ley procedimental donde nosotros vamos a encontrar qué debemos reunir o qué debemos completar para poder pedir la venia a la municipalidad y nos permita, por supuesto, realizar una actividad económica, en este caso de construcción edificatoria. Y aquí venimos a otra definición, que es el derecho a edificar. Esto también lo vamos a encontrar como una definición legal en esta ley DUS en el artículo 16, en donde me permito leer que dice: ¿qué cosa es el derecho a edificar? Es la posibilidad de disponer el potencial edificatorio, que es la propiedad predial, que se encuentra generada, regulada y limitada por normativa urbanística y edificatoria. ¿No es así? Y se ejerce conforme a la autorización otorgada por los gobiernos locales. Y claro, lo correcto es que cuando yo desee hacer determinada construcción, yo tenga que pasar por la venia del municipio, entiéndase gobierno local. ¿De acuerdo? Sabemos, ya les he mencionado, que existe todavía un crecimiento desordenado en algunas zonas más que en otras, donde todavía los gobiernos locales no tienen un control debido para poder controlar si esta edificación tiene o no licencia o pasó por un filtro municipal. ¿Es así? Entonces, es por ello que la manifestación del derecho de propiedad podemos ejercerla siempre y cuando, en primer lugar, tengamos compatible la zonificación, que si es rural o si es urbana, dependiendo de la actividad económica que voy a realizar. Pero si quiero llevar a cabo una actividad constructiva edificatoria, en la gran mayoría de casos estamos hablando de una actividad urbana. ¿No es así? Entonces, eso implica que la zonificación sea compatible con eso, es decir, urbana o no rural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos dos leyes? ¿Por qué vienen aquí dos leyes? La 29.090 y la ley 27.157. ¿Por qué? Debido a este crecimiento sin control por parte de las municipalidades, por supuesto que las construcciones también no han pasado por un filtro previo de la municipalidad, pero desean acceder al registro, desean acceder a la publicidad registral, no solo para obtener seguridad jurídica, sino también
para poder cumplir con un requisito que se les exige a las personas que deseen acceder al mercado de crédito. Por ejemplo, no basta ya con ser titular de un inmueble debidamente independizado, en donde esté inscrito el área que yo he comprado, sino que también se exige para efectos de poder otorgar garantías, ¿no? Que la construcción existente sobre el inmueble que se desea otorgar en ese tipo de garantía tiene que también estar inscrito en SUNAR. Entonces, tenemos un procedimiento denominado declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica no es otra cosa que un procedimiento administrativo, ¿no? O un procedimiento finalmente a través del cual la finalidad, ¿qué cosa es? Es legitimar determinada construcción para poder publicitarlo en registros públicos. Entonces tenemos dos grandes leyes, la 29090 y la 27157, que todavía se encuentra vigente. La 29090 está enfocada en construcciones que se hayan terminado de construir o, mejor dicho, cuya construcción haya sido con posterioridad a diciembre del 2016, que es siempre con participación directa de la municipalidad, mientras que la 27157 implica una participación ya no activa del municipio, sino directamente ante SUNAR, con la participación de un ingeniero o un arquitecto que reemplaza a la municipalidad ¿en qué? En verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y edificatorias, porque así como yo no puedo llevar a cabo cualquier tipo de actividad económica si es que no es compatible con la zonificación, tampoco, si yo tengo zonificación urbana, no quiere decir que yo puedo techar todo mi lote. No debería, en todo caso. ¿Por qué? Porque tengo que respetar determinados parámetros urbanísticos, como habían escuchado. Por ejemplo, área libre, el retiro, la cantidad de estacionamientos por si yo deseo independizar por niveles o crear unidades inmobiliarias independientes, ¿no? Eso vamos a poder encontrar estas dos leyes, la 29090 y la 27157. Por supuesto que la segunda ley, la 27157, está relacionada está concatenada con la propiedad horizontal, que es un régimen especial de propiedad, en donde no solamente basta con construcción, sino es que también yo deseo independizar unidades superpuestas o edificaciones tipo quinta. Entonces, yo no voy a independizarme nunca como tal de una manera 100% independiente, voy a tener mi partida, pero voy a estar vinculada con mi otro vecino que vive en un piso superior o vive a mi costado, pero que compartimos determinadas zonas comunes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la declaratoria de fábrica? Ya les hemos mencionado, es un reconocimiento legal de la existencia de una obra, demolición, remodelación, ampliación, cercos o muros, ¿no? En virtud a la longitud del cerco, el muro que yo deseo realizar, estoy obligado a pedir o no una licencia. ¿De acuerdo? Pero declaratoria de fábrica tenemos que tener en cuenta que se trata de esto. ¿Por qué es importante? También ya le hemos venido diciendo, porque para constitución de garantías es el caso que les mencioné, pero también para poder facilitar los actos de transferencia de dominio, porque puede ser que yo desee inscribir la transferencia de dominio o la compra-venta sobre un determinado piso. Pero bueno, primero tengo que independizar el suelo, tengo que inscribir la fábrica, ya sea por un procedimiento directo entre la SUNART o por la vía municipal, y eso que implica con declaratoria de fábrica, por supuesto, pero con la constitución de un reglamento interno o un régimen de propiedad horizontal, que es lo que les mencioné en su momento, ¿no? Y puedo también facilitar otro tipo de actos como modificación física de unidades inmobiliarias y otros actos relacionados con temas sucesorios, ¿no? Vinculado, por supuesto, con el primer tema de transferencias de propiedad. El típico caso, ¿no? Que el padre desea otorgar en anticipo de legítima un primer piso, un segundo piso o un piso X en una determinada edificación. Tengo que pasar por una fábrica. ¿Qué edificaciones son las que pueden ser regularizadas, ¿no? O las que no son regularizadas directamente ante el municipio, ante registros o ante el municipio. Bueno, aquellos que tengan o sean predios urbanos, aquellos que tengan proyecto de habitación urbana o aquellos que se encuentren en zonas urbanas consolidadas. Y aquí es otro gran panorama. La ley 29090 y la 27157. Vamos a desarrollar rápidamente algunas diferencias y algunos detalles particulares,
¿no? Pero la 29090 estamos hablando que es intervención municipal. Esto es, primero le tengo que pedir el permiso al municipio para construir, me dan una licencia de edificación y la segunda parte es la conformidad de obra. Esto es, tengo que volver a la municipalidad y decir, señores del municipio, terminé de construir según la licencia que me otorgaste. Ahora te solicito que me des la conformidad de obra. La conformidad de obra, todo esto se materializa en un formulario único de edificación o los famosos FUES. Y adicionalmente tengo que acompañar documentación técnica, que son los planos de ubicación y los planos de arquitectura. Ahí se requiere la participación de un profesional técnico, ingeniero o arquitecto, sí, para la elaboración de los documentos técnicos y la suscripción de estos, ¿no? En cambio, en la 27157, yo regularizo directamente mi edificación ante la SUNAR sin intervención municipal, con la participación de un profesional técnico, sí, pero no tengo que necesitar de algún documento de la municipalidad. Todo lo sigo ante SUNAR con la participación de este profesional, puede ser arquitecto o ingeniero, inscrito, por supuesto, sí, en un índice de verificadores que administramos como SUNAR y a través de los siguientes documentos. Formulario registral, un informe técnico y los planos también, ¿no? En forma general, esto es lo que podemos mostrar por el momento. Y ahí van a ver en nubes dos decretos legislativos. Estos dos decretos legislativos se promulgaron el año pasado. El 1525 relacionado a actividad de construcción, que se promulgó, se publicó en el Peruano en diciembre del año pasado, y el 1568, también un decreto legislativo, que se publicó en el Peruano, sí, en el primer semestre del año pasado, que está relacionado con propiedad horizontal. Estos decretos legislativos todavía no entran en vigencia porque están supeditados a la aprobación de un reglamento y más o menos estimamos que todavía en un año aproximadamente podríamos estar hablando de esta posibilidad ya de que puedan revisar estas normas. Pero mientras todavía tengamos que enfocarnos en la 29090 y la 27057. El procedimiento ordinario. Y claro, con la 29090, como es un procedimiento del municipio, podríamos o deberíamos decir que es un procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque en el mundo ideal, primero pido licencia, luego construyo. En el otro procedimiento ante la 27115, con la 27157, directo ante SUNAR, es un procedimiento extraordinario, ¿no? Donde yo es a la inversa. Primero construyo y luego regularizo. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una licencia, conformidad y la declaratoria de edificación, que es el nombre correcto de la 29090, pero que se conoce como declaratoria de fábrica. Tenemos 4 modalidades: A, B, C y D. ¿De acuerdo? Las modalidades están relacionadas con el tipo de edificación, su complejidad y el volumen o el tipo que por ejemplo, implica, ¿no? De una modalidad A puede ser una construcción pequeña de hasta 120 metros cuadrados o de repente implica una ampliación o una mejora en el inmueble, pero que el área construida no supere 200 metros cuadrados. O la construcción de cercos de más de 20. ¿Qué quiere decir? Que cercos menores a 20 metros de longitud no requieren pasar por una licencia. Y estas licencias, ¿no? Modalidad A, son de aprobación automática con la firma de profesionales. ¿A quién está referido? Al personal técnico que les mencionaba, el ingeniero o el arquitecto, ¿no? Y por supuesto que en esta modalidad A también estamos hablando de demoliciones, porque les mencionaba que un tipo de obra también es una demolición. Pero en esta modalidad A, que es la más sencilla, es cuando yo tengo una edificación de 3 pisos y quiero pedir una licencia para demoler totalmente los 3 pisos que he construido. La modalidad B, ya la complejidad o el tipo de edificación se torna un poco, tiene un grado de complejidad mayor, y aquí, por supuesto, hay la aprobación municipal y la evaluación previa de los revisores urbanos. ¿Por qué no quise mencionar a estos revisores urbanos? Pero aprovecho en mencionar porque ya corresponde. Desde hace unos 4 o 5 años se creó una figura de revisor urbano que no es ni representante, ¿no? Ni forma parte del municipio. Es un profesional técnico, arquitecto o ingeniero inscrito en el Ministerio de Vivienda como un revisor urbano. Pero este revisor urbano va a reemplazar al municipio, pero solo en la primera etapa, que es la etapa de licencia.
o una etapa previa que no les mencioné que se llama anteproyecto, ¿de acuerdo? Pero no reemplaza al municipio en la última etapa, que es la conformidad. Entonces, por eso que a partir de la modalidad B, ustedes van a encontrar la figura del municipio o la evaluación previa por parte de los revisores. Y acá el tema medular es el tipo de edificación, ¿no? No mayores a 5 pisos y un máximo de área construida, no área del suelo o ocupada, sino área de techada, es de 3.000 metros cuadrados. O una demolición total, en el primer caso vimos hasta 3, aquí es hasta 5. La modalidad C, ya la municipalidad sigue participando, pero a través de una comisión técnica, que es un órgano colegiado, ¿no? Está compuesto por un representante de la municipalidad y representante del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Y los revisores, por supuesto, que también se mantienen, ¿no? La complejidad acá también es un poco un grado más de 5 pisos, ya no hasta 5, y más de 3.000 metros de área construida, o también inmuebles que tengan una particularidad de patrimonio cultural de la nación, o el uso de la edificación que yo deseo pedir una licencia, es un uso mixto, distinto al de la gran mayoría de casos que es para fines de vivienda. Y la última modalidad en el procedimiento ordinario es la modalidad D, donde la situación concreta es, si son edificaciones de la actividad relacionada con la industria, siempre va a ser modalidad D, ¿no? O locales comerciales, culturales o centros de diversión, o aquellas otras que tengan el área en total de construcción supera las 30.000 metros cuadrados de área construida. Y pues bien, en lo que es el procedimiento de inscripción, lo que el registrador o lo que vamos a pedir como SUNAR para que una construcción en el procedimiento ordinario acceda al registro es FUE, es el formulario único de edificación, debidamente firmado, completado, con todos los ítems, firmado y sellado por quién, por la municipalidad, acompañado del documento técnico, los planos de ubicación o plano de arquitectura, ¿no? En el caso de demolición total, es lógico que no se adjunte un plano de la distribución. Hemos estado hablando de dos tipos de planos, ¿no? La ubicación y la arquitectura o distribución. La ubicación es un plano relacionado con dónde está, dónde está ubicado el inmueble, valga la redundancia. No se distinguen por niveles o qué cosa es la distribución interna. Eso lo vamos a encontrar en un plano que se llama plano de arquitectura, donde dice el primer piso se grafica un baño, una sala comedor, una cochera, X ambientes, ¿no? Entonces, estos procedimientos también implican mucha coherencia. Entonces, si yo voy a demoler totalmente una edificación, no tiene lógica que yo presente planos de arquitectura porque no va a haber demolición que voy a declarar, se va a declarar una demolición. Ergo, no es necesario juntar los planos de ese tipo, ¿no? En casos, hay un detalle muy importante. Cuando existen errores técnicos en lo que dice la descripción literal y lo que está graficado en el plano, va a prevalecer lo que figura en este último. Y no va a ser objeto de observación algunos datos relacionados con las medidas de que se dibujen en los planos si es que existe un sello o funcionario municipal o si cuando menos la suma de la medida de los lados sí es. Me explico. Si yo tengo un rectángulo como inmueble, 10 de frontis, 20 por los costados y 10 al fondo, ¿no? Yo tengo varias medidas internas por los lados, que deberían sumar 20 metros lineales, pero resulta que suman 19 y 18, o un poquito menos. Pero si se consigna que la medida es según la que figura en la partida registral del inmueble, donde dice 20, no hay ningún problema, por ejemplo. Esto es demasiado casuístico y muy técnico, y también sí les pediría un poco de paciencia en cuanto a la forma en que vamos a abordar esto, porque es demasiado técnico y estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo para que se pueda comprender. Pero igual en la última etapa, que es el famoso plenario, luego que desarrollamos los casos, podemos repetir algunos conceptos si es que no le quedó claro. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que se inscribe en SUNAR? ¿O qué es lo que se publicita? Así cuando hemos visto una partida registral y vemos donde dice Enrique Quincho es propietario del inmueble tal. Bueno, en un asiento de declaratoria de fábrica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por supuesto que el FUE se va a mencionar al FUE, pero propiamente lo que se consigna en el asiento son qué ambientes tiene,
cuál es el área techada por nivel, cuál es el área libre, cuándo se terminó la obra, cuánto costó la obra, quién fue el profesional técnico que aprobó esta obra, ¿no? O en el caso de la regularización de edificación, que vamos a ver un poco más adelante, si hubo la necesidad de contar con un informe de un profesional independiente adicional por la característica de la edificación, ¿no? O también vamos a ver un caso, o un caso muy social, en donde se extiende, digamos, se convierte el dominio de un inmueble cuando se regulariza o se inscribe una fábrica, ¿no? A favor del esposo, que no es el propietario original del inmueble. Lo vamos a ver más adelante. Pues bien, el procedimiento excepcional. El primero, intervención municipal, ¿no? Para que se vayan quedando al menos con ideas centrales. Procedimiento ordinario, participación municipal. Procedimiento excepcional, con la 27157, no participa el municipio. En ningún momento participa el municipio. Pues aquí, por supuesto, son construcciones sin licencia, o tenían licencia pero no tenían la conformidad de obra. También puedo acogerme al procedimiento excepcional de regularización de edificaciones con la 27157. Pero así, aquí, ¿quién participa? Este profesional técnico, arquitecto, ingeniero inscrito en la SUNAR como verificador responsable, todavía se denomina así con la ley todavía vigente, la 27157. Y todo esto conlleva una declaratoria de fábrica que en buena cuenta podríamos decir que también se sanea qué cosa, se sanea la construcción. Es un tipo de saneamiento, no necesariamente a nivel de titulación en cuanto al dominio, pero sí saneamiento de la construcción, porque estás legitimando una construcción que no se hizo con la venia municipal, es por ello que vas a legitimar la construcción. Por alguna manera podemos llamarla esta así. La 27157 es una ley que se promulgó o se publicó en el año 99, en julio, y se modificó recientemente en el año 2018. ¿No es así? Bueno, ya han pasado un poco más de 5 años, pero la 27157 tiene un detalle particular porque no toda construcción pues, puede entrar en este esquema de regularización. Al día de hoy, con la modificatoria de la ley 30830 a esta ley 27157, yo puedo regularizar una edificación que la haya terminado de construir al 31 de diciembre del 2016. Pero inicialmente solo se podían formalizar, o mejor dicho, regularizar construcciones que hayan terminado antes de la entrada en vigencia de la 27157, o sea, antes del 20 de julio de 2020, del 1999, ¿no? Entonces, a partir de julio del 2018, se han generado o se ha ampliado el esquema, el espectro de construcciones realizadas sin licencia para que puedan acceder al registro directamente sin participación municipal. Aquí tenemos la figura del verificador, que el verificador aquí sí reemplaza al municipio porque elabora el expediente de regularización, ayuda, o mejor dicho, es que se encarga según la norma de completar los datos, ¿no? Y asume bajo su responsabilidad que determinada construcción, cumpliendo con los parámetros, puede acceder al registro, parámetros urbanísticos y edificatorios, o que no cumpliendo, tiene que extenderse una carga técnica. Una carga técnica en el sentido de, en el ejemplo que les mencioné hace un momento, de que tengo una construcción donde no dejé ningún espacio de área libre, o sea, prácticamente no tiene luz interna, esa es una transgresión urbanística porque no estoy cumpliendo área libre. Ergo, no se impide regularizar la construcción ante SUNAR, siempre y cuando respetemos la temporalidad, que es hasta diciembre del 2016, que se haya terminado de construir. Terminado de construir, ¿no? Se va a anotar una carga técnica. Es una posibilidad que se permite con la 27157, ¿no? Y por la naturaleza de la edificación, se requiere, pues, contar con un verificador responsable que tiene una categoría distinta, que es un verificador ad hoc. Ad hoc, entiéndase, algo a la medida. ¿No es así? Pues bien, un verificador responsable o verificador ad hoc según el tipo de construcción. Este funcionario o esta persona tiene que emitir un informe técnico de verificación ad hoc, se denomina, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante qué tipos tenemos.
¿Cuál es la consecuencia de 3830? Ya les mencioné que se amplió el plazo, inicialmente era julio del 99, ahora está al 31 de diciembre del 2016, ¿no? Y un detalle adicional es que se eliminó la exigencia que era al inicio con que nació con la 27157, que es que debíamos presentar un certificado de parámetros. Eso ya se eliminó, ¿no? Entonces, al día de hoy yo no necesito ningún tipo de certificado municipal, por eso que les mencionaba, ninguna intervención municipal de ninguna manera, solo con la participación de un verificador y de un verificador ad hoc adicional por el tipo de edificación. Y claro, la 3830 también ha establecido determinados supuestos de improcedencia, que más o menos ya se venían manejando, pero se ha establecido a nivel de rango legal. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los supuestos de improcedencia? Es que yo estoy prohibido regularizar edificaciones en zonas de protección ecológica, arqueológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física, ubicadas en riberas de ríos, lagos o mares, o donde resulte contra una flagrante contravención a elementos básicos de seguridad. Pero señores, o compañeros o estudiantes, ¿quién es el que debería verificar esto si este es un procedimiento excepcional de regularización? No es la municipalidad, porque aquí no entra la municipalidad. Es el verificador responsable. Es quien tiene que firmar una declaración jurada, ¿no? En este expediente de regularización, que la edificación que él pretende regularizar e inscribir en la SUNAR no se encuentra ningún supuesto de improcedencia que estoy describiendo, ¿no? El verificador ad hoc, por ejemplo, por los tipos de la construcción, es porque quizás esté no en una zona arqueológica, porque eso no se puede, pero sí una zona de patrimonio cultural, que es distinto a la condición de arqueológica, patrimonio cultural, hay diversos matices, y por supuesto que el verificador responsable es quien tiene el control del procedimiento y dice, acá sí necesito la participación de un verificador ad hoc, señor registrador, voy a solicitarlo, pero eso no impide la inscripción, ¿de acuerdo? ¿No? Otro detalle adicional con este procedimiento excepcional, la imagen habla por sí sola, ¿no? Son los famosos aleros externos. Los aleros externos son los famosos volados también. A veces se les conoce como volados. En muchas partes de la ciudad de Lima y a nivel nacional, siempre pues el propietario desea ganar un poco más de área, ¿no? O se gana en el primer piso sin respetar el retiro, o se gana a partir del segundo piso, construyendo o sobrepasando los límites en donde se extiende mi propiedad. O sea, sobre la vereda, que algunos habrán escuchado, ¿no? Estos aleros externos pueden ser también susceptibles de regularización de edificación, sí pueden ser materia de regularización. Otro gráfico, este gráfico me permite también explicarlo para que ustedes vean un plano de arquitectura. Así es un plano de arquitectura de distribución. Por estos lados, aquí podemos ver el límite, este es un lado, este es otro lado, este es el frontis, y aquí podríamos estar hablando del fondo, y lo interno es lo que me interesa, que ustedes van a ver en un plano de arquitectura. Van a ver dibujos internos. Estas edificaciones son como una especie de muros, aquí se dibuja una especie de escalera, estos son pequeños símbolos que implican puertas, pero acá hay detalles, acá dice Zoom, acá dice sala, acá dice comedor, son descripción de ambiente. Y acá, ¿cómo se distingue el alero? Porque por donde está la línea roja, van a ver que el límite de la propiedad comienza de aquí hacia atrás. Pero resulta que a partir del segundo piso, la construcción sobrepasa los límites de la propiedad. Entonces, es una figura distinta de verlo, ¿no? Es una óptica, y si acá la vemos en la realidad, y acá se ven en planos. Hay otro tipo de plano que se conoce en corte, que es una mirada lateral de la edificación, pero eso de repente alguno de ustedes sí habría visto, pero quédense con esta imagen cuando menos de un plano de arquitectura, ¿no? Los aleros externos, no hay mucho tema aquí. Ya les mencionaba que si yo no cumplo con determinada transgresión urbanística, no es impedimento para yo escribir mi fábrica con regularización, ¿no? Y si yo tengo de repente hay un problema con la descripción de los linderos, ¿no? En el ejemplo que les mencionaba, 20 por 10, si no me equivoco, 50 por 20, pero resulta que en la realidad no tengo 20 por 50 como dice mi partida, ¿no? Tengo 19 por 40, o qué sé yo, discrepancias en el área de linderos y medidas. No se me impide publicitar de alguna manera la fábrica, pero si por ejemplo mi área es menor,
no hay problema, se inscribe la fábrica como una carga el hecho de la discrepancia de los linderos y las medidas. Pero si el área es mayor, ¿no? Y existe una afectación a un derecho de tercero, se va a anotar de forma preventiva. No es que va a estar un asiento definitivo. ¿De acuerdo? Unos temas muy rápido en cuanto a las cargas técnicas. Las cargas técnicas se pueden inscribir, ¿no? Pero también se pueden trasladar si es que yo inscribo o regularizo una construcción y también unos pisos. La carga técnica de la edificación arrastra a cada unidad independizada, salvo que una carga técnica solo comprenda un nivel en concreto, así es que no necesariamente toda carga técnica abarca toda la edificación. Hay que leer la carga técnica, hay que saber interpretar lo que dice o lo que quiere decir esta carga técnica. Y las cargas técnicas, así como se inscriben, también se pueden levantar, ¿no? Y en el caso de una regulación de edificación, se puede levantar con un informe de un verificador o también una resolución administrativa, ¿no? Donde dice, bueno, por un aspecto de consolidación en toda la zona, como gobierno local, como tengo la competencia por ley orgánica de municipalidades en la organización física del suelo, bueno, puedo establecer que determinada zona si bien es cierto, nació con una carga, pero yo la puedo desaparecer en el marco del ejercicio de su competencia, ¿no? Es un pleno sobre los verificadores ad hoc, pero si bien es cierto, es sobre este tipo de verificadores, pero también se aprovechó para dejar en claro un detalle no menor, que las instancias registrales, sí, en el marco de la calificación registral, ¿no? Se ha establecido que se está sobrepasando los límites de la calificación porque esta ley y este reglamento han determinado que la responsabilidad del cumplimiento urbanístico y edificatorio es del verificador. En consecuencia, yo no debo objetar ningún aspecto que el verificador dice. Pero si considero legalmente como registrador que existe una transgresión que no se está declarando como tal o que sí debe presentarse un verificador, un informe ad hoc de verificación, porque, por ejemplo, son edificaciones mayores a 6 pisos, ¿no? Yo no debo impedir que se inscriba el título, es decir, se inscribe la fábrica, pero debo comunicar a la jefatura zonal para que evalúe y analice un eventual procedimiento administrativo sancionador a verificación por una transgresión, por un incumplimiento a su deber, ¿no? ¿Y por qué, digamos, la SUNAR o la jefatura? Porque tenemos un reglamento y por delegación, por supuesto, del reglamento propio del 27157 que establece que la SUNAR tiene estas competencias y es todo este procedimiento administrativo sancionador se encuentra arreglado porque hay que cumplir determinados principios administrativos sancionadores, ¿no? Y el caso que le mencionaba de la fábrica en construcción de mi esposa. Imaginemos que mi esposa es propietaria de un inmueble y lo adquirió inclusive pues como bien propio, pero luego nos casamos y luego construimos y resulta que cuando queremos escribir la construcción, el inmueble estaba a nombre solamente de mi esposa, ¿no? Y yo quiero regularizar la construcción y si la construcción que vengo a regularizar es sobre toda la edificación porque no había una construcción inscrita previa, o sea, no era una ampliación, no era una remodelación, sino era una edificación de cero, ¿no? La ley, o por aplicación de el artículo 308 y 380 del Código Civil, vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Podemos adquirir en propiedad no solamente la edificación, porque eso no cabe duda, sino también el suelo, ¿no? Antes se aplicaba esta adquisición o esta conversión de no solamente en calidad de dominio a favor de la sociedad conyugal, no solamente del suelo, sino que también de la construcción, anteriormente, hasta antes del 2022, que eso fue aprobado en un precedente de observancia obligatoria, también era para los casos de ampliación. O sea, por ejemplo, mi esposa era dueño de un inmueble inscrito y estaba inscrito, valga la redundancia, la fábrica de un piso. Pero resulta que también hemos construido, estando casados, un segundo nivel. Entonces, lo lógico era que solamente regularizara o se convertía en social lo que yo edifique sobre el segundo piso, ¿no? Pero también se convertía en social toda la edificación, no solamente el segundo piso o la ampliación,
sino también el primer piso o todo lo anteriormente construido. Desde abril del 2022, con este precedente de observancia obligatoria, se ensajó el tema y que esta figura de la conversión del dominio a favor de la sociedad conyugal, cuando se construye o se regulariza una construcción, solo es en el caso de la edificación sobre el terreno, o sea, desde cero. Y propiamente es el artículo 310, ¿no? 310 del Código Civil es este precedente precisado en abril del 2022. Con la regulación de fábrica también podemos dividir un inmueble, ¿ok? Esto es porque probablemente si es que ya no han llevado o van a llevar en este sílabus, en lo que es cátedra lunar derecho, ¿no? Yo tengo que para poder subdividir inmuebles urbanos pasar por un procedimiento de subdivisión, ¿no? Partir el inmueble en dos. Pero también yo puedo llegar a este mismo paso a través o con la regularización de una fábrica, pero siempre y cuando la construcción que yo deseo regularizar ponga fin, o mejor dicho, divida el inmueble debidamente. Si yo con mi copropietario tengo un inmueble y tenemos una construcción de este tipo, como bien el caso, podemos, además de adjuntar la escritura pública donde ponemos fin a la copropiedad, podemos adjuntar el expediente de regularización para independizar ambas unidades, subdividir técnicamente sería la consecuencia, y ser independientes al 100%. No en el caso de esta casita, que puede ser una independización de pisos, donde cada unidad, si bien es independiente, pero existe un vínculo con las demás unidades a través de un reglamento interno. En este caso no. ¿De acuerdo? De la subdivisión o independización como consecuencia de una regularización de fábrica. Ya estamos terminando la primera parte. Disculpe si estoy corriendo, pero es muy importante esto porque hay mucha información que brindar. Y un tema final es, y yo les mencionaba, ¿no? Regularizo construcción con la finalidad de independizar unidades superpuestas, o sea, el típico caso de una vivienda en departamentos o un conjunto habitacional en departamentos o en una quinta antigua, ¿no? O una quinta actual también puede ser casitas que, por ejemplo, en casas de campo se ven de este tipo, o en zonas de la ciudad, también quintas muy, muy bonitas, casitas pequeñas de 200 metros, 120 metros, 150 metros cuadrados, donde ya no estamos hablando de propiedades superpuestas, o sea, una sobre otra, sino predios debidamente sectorizados. ¿Qué es un reglamento interno? Es un negocio jurídico, ¿no? En donde se establece el régimen de propiedad horizontal que se señalan o se crean determinados efectos jurídicos obligacionales y reales, porque hay obligaciones que yo tengo que hacer para vivir en condominio, no en copropiedad, en condominio, ¿no? Donde existen determinados efectos de tal magnitud, donde, por ejemplo, la propiedad de los aires no le es al propietario que se encuentra en el piso inferior, ¿no? Porque siempre uno tenía esta, por idiosincrasia, ¿no? O por ignorancia, mejor dicho. Bueno, yo adquirí el tercer piso, que es el último piso, dicho sea de paso, de una edificación, y por el solo hecho de haber adquirido el tercer piso, yo soy dueño de los aires. Bueno, no necesariamente es así. Hay que ver el reglamento interno, señores, para poder corroborar esa situación. Porque ante la ausencia o el vacío de una indicación expresa, esos aires vienen a ser comunes, ¿no? Entonces el reglamento interno como un estatuto, ¿no? Así como las personas jurídicas tienen un estatuto, podríamos decir que los propietarios que viven en condominio tienen una especie de estatuto que se denomina el reglamento interno, que a su vez va a permitir con la construcción o con la declaratoria de fábrica independizar unidades inmobiliarias. Elementos esenciales, bienes exclusivos o departamentos o ejemplos o estacionamientos o depósitos, consistencia de bienes comunes, ¿no? Pero ¿qué bien común puede ser? Ustedes me dirán, bueno, el caso más sencillo, si yo vivo en un departamento, por excelencia, el bien común principal es el suelo, el nivel de la superficie, el nivel cero, porque en función a ese suelo, todas las demás unidades se apoyan, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otro elemento adicional podemos encontrar? Son los famosos porcentajes de participación. Siempre me gusta compararlo con las personas jurídicas. Así como existe una participación accionarial o no en acciones en una sociedad de una persona jurídica, en el reglamento interno o cuando yo vivo en condominio, tenemos las juntas de propietarios
y tenemos porcentajes de participación en función a lo que se haya establecido en el reglamento interno. Si son 4 unidades inmobiliarias, no quiere decir que cada unidad inmobiliaria tiene el 25%. 4 por 25 sobre 100, ¿no? Pero puede ser que se haya acordado el porcentaje que va a tener cada unidad inmobiliaria, pues puede ser 5%, 15, 20, 30, según un criterio razonable. Y en virtud de estos porcentajes, en primer lugar, voy a poder adoptar acuerdos sobre la vida en condominio o sobre las zonas comunes, ¿no? Por ejemplo, un tema de la fachada, aprobar un pintado en la parte exterior de la edificación, y también me va a permitir participar en los gastos comunes. Ahora que cada vez existen o abundan la vida en conjuntos habitacionales o los departamentos, no solamente aquellos que hemos adquirido con una hipoteca para vivir en un departamento, también, además de ese gasto importante, ya también hay otros gastos, que es la famosa administración. Se paga guardianía, se paga limpieza, y todo esto se establece o se calcula en virtud del porcentaje de participación sobre los gastos comunes, ¿no? En el ejemplo muy sencillo, si yo tengo 1.000 soles y mi porcentaje es 25%, si el gasto mensual es 1.000, yo tendré que pagar 250 soles, ¿no? Un ejemplo. Otro caso, el tema de los aires, un tema también muy recurrente, muy importante. Hay que verificar, por supuesto, el reglamento interno. No necesariamente porque vivo en este nivel, ya soy propietario de pleno derecho o automáticamente de los aires, ¿no? ¿Puedo independizar aires sobre aires? Al día de hoy, desde el 2021, existe un acuerdo plenario aprobado por el Tribunal Registral que es de obligatorio cumplimiento a la segunda instancia, porque sabemos que en el procedimiento de inscripción registral, una primera instancia son con los registradores y las registradoras, y en el marco del derecho a la pluralidad de instancias, yo puedo impugnar la decisión del registrador, la decisión de tachar un título, la de observar, ¿no? Yo puedo impugnarlo y el tribunal, por supuesto, emite un pronunciamiento. Pero el tribunal adicionalmente emite dos cosas importantes. Un precedente, que es el que ya vimos sobre los bienes de sociedad conyugal, la edificación sobre bienes a favor de la sociedad conyugal, o los acuerdos plenarios, que son, a diferencia de un precedente de observancia obligatoria que es obligatoria para todos, ¿no? También el acuerdo plenario lo es obligatorio, pero no para todos, no solamente, no solo, o sea, no también para los registradores, sino solamente para aquellos que conforman el tribunal registral, o sea, para los vocales. Entonces yo ya puedo independizar aire sobre aire. ¿Qué quiere decir? Si tengo un piso, una edificación hasta 2 pisos, yo igual soy el titular de toda la edificación. Deseo pues vender el aire ubicado en el cuarto nivel, en el quinto nivel, en el sexto nivel, lo que me permita la zonificación o el parámetro urbanístico, ya podría ser una independización de aire sobre aires y tengo que cumplir con 3 grandes temas, ¿no? Asignar un porcentaje de participación, y proyectar en el reglamento interno y en los planos las medidas de cómo se va a determinar los aires, ¿no? Si un aire de un cuarto piso, un aire de un quinto piso, ¿no? Y tengo que también dibujar o proyectar un acceso, ¿no? Y ya solo con esto cerramos para pasar a los casos. Yo les mencioné 2 grandes decretos legislativos, ¿no? Uno de estos está más vinculado con edificaciones, es el 1595, que no entra en vigencia, pero ya hay aspectos que sí son importantes, ¿no? En donde se permita a la municipalidad solicitar una eventual cancelación registral por algún asiento generado en virtud a una declaración que no corresponde a la realidad. El típico caso que existe hoy, el verificador presenta un expediente con la firma del propietario en donde dice que una construcción que quiere regularizar al amparo de esta ley 27157 sin municipalidad se terminó de construir en el 2018, o sea, luego de diciembre del 2016. Sabemos por la explicación que no se debe. No se debe, o sea, no puedes iniciar una regularización de edificación si es que tu edificación no la terminaste de construir hasta el 31 de diciembre. Y se inscribe. Bueno, hoy, o al menos, existe en este decreto legislativo no vigente, pero ya la posibilidad de que una vez que se apruebe el reglamento y bueno, entre en vigencia este decreto legislativo, que va a faltar mucho tiempo, la municipalidad podría
iniciar un procedimiento sancionador y solicitar la cancelación registral de esta declaración del verificador. Otro tema, bueno, se establece algo que ya el tribunal había dicho, que no basta en el caso que yo subdivida inmuebles con regularización, que todas las unidades pues tengan área por regularizar, sino basta con que una de estas tenga, ¿no? De repente si alguien desea un poco más sobre el tema, al final podemos ahondar si es que existe una pregunta. ¿Y otro tema? Bueno, esto ya lo mencioné, y hay un bono que el Estado ha creado para poder regularizar edificaciones, siempre y cuando para fines de vivienda. ¿Qué más hay aquí? Un tema adicional, que no lo mencioné, pero sí. Hoy sabemos que yo puedo regularizar edificaciones directamente ante la SUNAR hasta el 31 de diciembre del 2016. Edificaciones con posterioridad a esa norma, solo a través de la municipalidad. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta ello. Pero con esta norma se amplía hasta el 2021, pero solo en casos de vivienda y que la edificación no tenga 3 pisos. ¿De acuerdo? Así que si por ahí algún familiar o tengamos conocimiento que existen edificaciones que no puedo regularizar por la municipalidad, tengo que solamente hacerlo ante registro, si no puedo porque digamos la fecha no cumplo, pero si es que estás ahora dentro de esta ampliación del plazo hasta diciembre de 2021, ya podría hacerlo con la SUNAT, pero solo tendría que esperar que entre en vigencia este decreto legislativo. Y claro, la vigencia va a ser, o va a entrar en rigor, 120 días hábiles, o sea, estamos hablando de casi un año, luego de que se publique el reglamento. Y bueno, esos son con respecto a la primera parte. Bueno, muchas gracias. Es importante, muchachos, que para que puedan resolver o analizar los casos, por supuesto que no hay pregunta equivocada aquí o respuesta equivocada. Aquí lo que se trata es que más bien ustedes bosquejen alguna posibilidad de respuesta, enfóquense en el tipo de inmueble o del tipo de zonificación que tiene que cumplir el suelo para poder iniciar un procedimiento de declaratoria de fábrica o regularización, que es el procedimiento extraordinario sin intervención municipal. Por ejemplo, también hablamos el caso de cuando hay doble regularización, o sea, recordar que les mencioné que primero cuando se promulgó la 26157 se permitían edificaciones hasta el año 99, pero luego se promulgó otra ley que amplió el plazo hasta diciembre de 2016, ¿no? Y claro, hay un montón de inscripciones que se han hecho con el primer plazo, luego al ampliarse se han inscrito o se han pretendido inscribir, no existe ningún impedimento para ello también es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, existen problemas en cuanto a discrepancias de las medidas? También les mencionaba que no necesariamente eso es algo que va a impedir necesariamente que se inscriba una edificación. Tengan en cuenta las fechas, la zonificación del inmueble en cuanto a los casos. ¿Qué más les puedo mencionar? Las cargas técnicas. También les mencionaba que no toda carga técnica necesariamente va a afectar a cada unidad inmobiliaria como un departamento, ¿no? Tengan en cuenta ello. Hablamos del caso típico de la edificación en construcción del cónyuge. ¿Qué otra cosa importante? Eso sí es importante, creo que sí no les mencioné, pero gracias Ricardo, es que la declaratoria de fábrica, muchachos, para ustedes que ya entiendo han llevado lo que es el capítulo relacionado con derecho de propiedad, sabemos que tenemos grandes atributos como propietarios, ¿no? Hay actos de disposición y hay actos que son distintos a estos, o sea, como de administración. Se entiende, ¿de acuerdo? Que cuando yo divido un inmueble, es un acto de disposición, ¿de acuerdo? Pero si yo estoy regularizando algún tipo o ejercitando una posibilidad de construcción para efectos registrales de solicitar una declaratoria de fábrica, se considera como un acto no de disposición, ¿de acuerdo? De administración. Esto es importante que tengan en cuenta con miras a el análisis de los casos. Y también el último tema que les mencioné, la independización de aires, que
sabemos que ya no es tan complicado como inicialmente sí, a partir de un acuerdo plenario que les expliqué brevemente, ¿no? A ver, bueno, en primer lugar, chicos, agradecer y felicitar por los comentarios que he podido escuchar. De verdad que me sorprendió gratamente algunos comentarios adicionales o más allá de lo que el caso ponía. El caso, por supuesto, ha sido adrede expuesto de forma muy genérica para poder escuchar qué otras causales, qué otros hechos adicionales podrían presentarse para que puedan abordar los temas. Entonces, ahora me voy a permitir compartir una última diapositiva relacionado, por supuesto, con la resolución de los casos, ¿no? A ver, en el caso número uno, el asunto estaba enfocado en que la temporalidad para efecto de regularizar una edificación es el aspecto medular, ¿no? Cuando yo hablo de una regularización de edificación, en principio estoy pretendiendo utilizar la ley 27157, con lo cual el aspecto determinante, en primer lugar, es la temporalidad. O sea, yo tengo que corroborar con la ley actual vigente, que es la 27157, que mi construcción haya, eh, haya terminado de construir en diciembre del 2016, al 31 de 2016. No sé si de repente alguien del grupo uno que quería comentar algo adicional se puede animar a comentar algo, porque fue valioso igual su comentario. No sé si alguien desea, del grupo uno, por favor. Sí, doctor. Buenas tardes con todos. De hecho, estuvimos conversando con el grupo y había datos importantes en cuanto al plazo en el que la edificación había concluido, que quiere decir el 2017, posterior al plazo estipulado en la ley de referencia, que es la ley 27. Acá lo tengo. Y bueno, indistintamente del plazo, también había algunos datos importantes del caso. Se trata un, de, de un bien que está ubicado en una zona declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, y además que también está alejada del espacio urbana, y que justamente por ello existe ausencia de servicios públicos básicos. Y ello quiere decir que no cumplía con los requisitos establecidos bueno, me parece que una compañera señaló el artículo 11 de la ley 27157, y por tanto es que no se podría o que no correspondería aplicar el procedimiento de regularización de edificaciones. Ok, gracias, Marjorie. Implementar que, por supuesto, que esta evaluación o quien asume exclusiva y excluyente responsabilidad es el verificador responsable, ¿no? El verificador responsable tiene que verificar, por supuesto, la temporalidad, el tipo de inmueble, si es un inmueble urbano o se encuentra en una zona urbana o tiene habitación urbana a nivel de proyecto, ¿no? Y de hecho que la verificación de los servicios públicos básicos era un tema distractivo en el caso, porque no necesariamente el registrador verifica ello, ¿de acuerdo? Eso, quien hace la verificación es, valga la redundancia, el verificador. Sí, con respecto al patrimonio cultural de la nación, hay un asunto que deben tener conocimiento, que en el proceso de regularización de edificaciones, ¿no? Tenemos la posibilidad de sí regularizar edificaciones que se encuentran en patrimonio cultural, pero para ello requerimos la participación del Ministerio de Cultura. Si el Ministerio de Cultura, como ente rector, ¿no?, del patrimonio cultural, emite de alguna manera una autorización de esa regularización que desea acceder al registro, no tenemos por qué SUNAR objetar el acceso o su acceso. Solo es un tema a tener en cuenta, ¿no? No necesariamente porque ya esté patrimonio cultural, ello no implica que no podamos gestionar ningún tipo de actividad edificatoria, no solo a nivel de regularización, sino una edificación nueva. Sí, solo tenemos que tener en cuenta que es importante tener la venia del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura, por supuesto, que en el caso de regularización de edificaciones va a asignar o establecer un verificador ad hoc, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchas gracias. En el caso 2,
En el caso 2 sí también, no sé si alguien desea comentar, por favor. Sí, la captaron muy bien la idea también, ¿ah? A ver, Yanela, dale. Doctor, ¿me escuché? Sí, te escuchamos. Ya, sí. Respecto al caso 2, como les estábamos comentando ahí en el grupo, en este caso, lo que José en el caso pretende o la pregunta es si es que éste puede realizar una segunda regulación de ampliación de fábrica respecto de una construcción que finalizó en el año 2018. Sí, Entonces, con mis compañeros, bueno, conversando sobre ello, nos dimos cuenta que la ley 27157 ya no aplicaría para este caso. Entonces, y eso en base a que bueno, la fecha máxima para poder hacer esa regularización era en el 2016, 31 de diciembre del mismo año. Y entonces, bueno, en ese caso entonces no se podría hacer. Sin embargo, usted nos comentaba de que se podría hacer el trámite, pero mediante la municipalidad. Ya no entraría a tallar lo que son registros. Y sobre ello tenemos una pregunta que se nos quedó en el aire, la cual era, ¿qué efectos tendría que se pueda dar ese trámite municipal toda vez que hay una imposibilidad de que ya entre ya registros? ok, gracias. Gracias, Yanela. Mira, en primer lugar, la inscripción de una primera regularización de edificaciones al amparo de la 27157 tiene una presunción de validez y no puede ser desconocida por ninguna autoridad, mucho menos una autoridad municipal, porque tenemos el principio de legitimación que entiendo ustedes ya habrían escuchado en las primeras sesiones, ¿no? Ahora, sí el efecto poderoso es esta presunción de validez, pero si por ejemplo tenías una carga técnica, si tenías una carga técnica, y en el caso concreto ya no podrías aplicar la 27157 porque la ampliación que habrías construido terminó en el año 2018, con lo cual tu camino es regularizar en la vía municipal. Y en la vía municipal vas a tener un obstáculo de que para poder regularizar la ampliación, el tema temporal lo cumples en cuanto a la fecha, pero tienes que subsanar de alguna manera o levantar la transgresión urbanística. Si no puedes levantar la transgresión urbanística inscrita como carga técnica en la primera regularización inscrita, no vas a poder, no vas a poder obtener un pronunciamiento favorable de la municipalidad para regularizar tu construcción. ¿De acuerdo? No sé si con eso abordé tu pregunta. Si es que tuvieras una carga técnica y puedes adecuarte para subsanar esta carga técnica o la municipalidad considera que esa carga técnica no es tal y va a permitir que otorgue la regularización de la edificación vía municipal, no hay problema. Nosotros como funcionarios, servidores registrales, el registrador no tendría por qué objetar que si, por ejemplo, se inscribe una conformidad de obra vía regularización, conformidad de obra, entiéndase en la vía municipal, ¿no? Cuando ya o sin decirse nada respecto a la carga técnica. No hay ningún problema. Y, por ejemplo, si les mencionaba en el caso, cuando estuvimos conversando, que el distinto hubiera sido el escenario si la ampliación que desea regularizar se terminó antes de diciembre del 2016, ¿no? Y era el caso que les mencionaba, pues que si yo regularicé una construcción que supuestamente terminé de construir en el año 99, pero la inscribí en el 2016, la inscribí en el 2016, pero la que terminé de construir en el 99, la ampliación hasta el 2020, hasta el 2016 recién se dio con una ley que les mencioné, que es la 3830, que se publicó en el 2018, ¿no? Si, por ejemplo, yo ya había inscrito en el 2016 una primera construcción al amparo del plazo inicial de la 27157, al día de hoy o al 2018, luego de, o en agosto, porque la ley, la 3830 se promulgó en julio del 2018, en agosto yo podía hacer una segunda regularización con la 27157, pero por supuesto porque la obra ampliada se terminó de construir antes del 31 de diciembre de 2016 y acá tienen un casito, ¿no? Esta resolución del tribunal que recoge esta posibilidad. Pero muy bien, gracias. Pasamos al caso 3. Aquí sí hay un tema importante. No sé si alguien, por favor, del caso 3 quisiera mencionar algo muy corto. Igual la pregunta que me hicieron la voy a responder voy a ahondar en la respuesta, pero quisiera escuchar a alguien que me pueda responder algo sobre el caso 3, por favor.
Doctor Quincho, Carmen. un integrante del caso 3 acaba de escribir en el chat del Zoom. Gracias. A ver, gracias. Perfecto. Es procedente porque está bien sustentada. Está bien. Se accede a la inscripción. Perfecto. Gracias, Geraldine. Creo que Carmen, ¿deseas comentar algo? Carmen Ramos. Sí, doctor, disculpe. Justamente somos del grupo 3. Ya, en este caso 3, un compañero mencionó, ya que ha levantado la mano también el compañero Robert, entonces él le va a explicar la otra postura. Habíamos conversado y la primera opción era de que se iba a... Sí se podía hacer la inscripción, en este caso de la ampliación de la fábrica, pero primero se tenía que hacer un proceso de rectificación de áreas cilinderos. Sin embargo, el compañero Robert, que en un momento le va a dar la palabra, nos explicó justamente otra vía para hacer esta inscripción de la ampliación de fábrica, pero en base a la ley 27157, si no me equivoco, y a un decreto supremo, creo que es el 035-2006, ya que ya él explicará a más detalle cuál era la siguiente vía que habíamos conversado ya como grupo. Y al final son esas dos posturas en las que se quedó, ya que cuando usted ingresó nos explicó de que en este caso las tolerancias no eran aplicables para lo que son las declaratorias. Está bien, Carmen, gracias. A ver, que nos comente el compañero Robert. A ver, Robert, por favor. Robert, si puedes. Sí, ¿qué tal, profesor? Muy buenas tardes a todos. Dale, Robert. Habíamos conversado con el grupo y ese es un caso muy bonito, donde llegamos a dos posiciones, porque en este caso es una ampliación de fábrica, el cual, de acuerdo al caso, es el 20 de diciembre de 2016, es la última fecha de regularización. Entonces, por la temporalidad, sí, la ley 17157 se encuadra porque el máximo plazo es 31 de diciembre. Ahora, la problemática se advierte que existe una discrepancia de áreas cilinderos, áreas y medidas perimétricas, respecto, se entiende, a la partida registral, cuadrado de área, y como el caso no lo detalla, puede ser mayor o puede ser menor el área a regularizar. En este caso, te da una posibilidad, el decreto supremo 035-2006 vivienda, en que te dice si el caso fuera mayor, si el terreno es mayor, se va a inscribir una declaratoria de fábrica, pero se va a constar como una carga técnica. Si fuera menor, se constituye una carga técnica, si fuera menor. Y si fuera mayor y no haga una superposición, o sea, no se afecte derecho de tercero, se anotará una anotación preventiva por un año. Pero, ¿qué pasa? Que sucede que hay momentos en que administrados, usuarios, no quisieran que pase esto en su partida, porque al final se va a consignar. Entonces, está la otra posición que puedes hacer regularizar un procedimiento de rectificación de áreas cilinderos, ya sea notarial, judicial o notarial, dependiendo sea el caso, para evitar esta anotación preventiva o para evitar esta carga, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ambos caminos te llevan a que sí se aplique la 27157. Eso es todo, doctor. Perfecto, está muy bien, está muy bien. En realidad me quedo también con un detalle, un comentario que acabas de hacer. Esto de las cargas técnicas, sí es importante que ustedes como estudiantes de derecho, de repente algunos que tengan un familiar y quieran abordar un caso concreto personal, no siempre es correcto, o mejor dicho, se debería evitar que en nuestras partidas registrales se anoten cargas técnicas. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que la declaratoria de fábrica también sirve para constitución de garantías, ¿no es así? Pero resulta que el mercado financiero a veces es muy resistente en otorgar o recibir inmuebles en garantía hipotecaria con construcción inscrita cuando existen determinadas cargas técnicas, ¿de acuerdo? Si son cargas técnicas que sabes que hoy la tienes que, lamentablemente, sí o sí anotar en conjunto, en este caso, porque hay una discrepancia de área linderos, pero sabes que luego lo vas a corregir, pues perfecto, hazlo y lo corriges luego. Pero si no tienes urgencia y más bien prefieres tú evitar anotar una carga técnica, al margen que luego lo vas a superar, pero primero iniciar como acto previo que no es necesariamente obligatorio, pero según el caso que corresponda, mejor
incurre en un procedimiento previo de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, siendo que una vez que saneas el área, medidas y linderos, luego inscribes tu fábrica. Está perfecto. Gracias a los chicos que acaban de hablar del caso 3. Muchas gracias. A ver, creo que el caso 4, ¿no? Y bueno, sí, pues acá solamente les dejo, porque esto también ya lo van a subir en el campus virtual de cátedra, en la resolución en donde se hace referencia que, por supuesto, que la distancia registrada tiene que corroborar esta adecuación con la partida registral, o sea, si el área, los linderos y las medidas que se consignan en el expediente de regularización coinciden, por supuesto, con lo que está en la partida. En caso que no, es materia de observación, ¿de acuerdo? El caso 4, carga técnica, no sé si alguien desea mencionar algo, por favor. ¿Alguien del caso 4 que desee mencionar? Sin miedo al éxito, muchachos. A ver, Aniel, ¿verdad? Te anoté aquí el tema de los verificadores. A ver, por favor, Aniel, cuéntanos. Sí, como le comentaba, en el tema de bueno, en este caso como se compró en 2014, entonces, suponiendo de que en 2014 ya se había verificado, se rige bajo los registros públicos por SUNAT. Entonces, en caso de que exista una carga técnica o transgresiones urbanísticas, esto se tendría que tratar con el verificador responsable. Entonces, normalmente, cuando existe una carga técnica, lo que tendría que hacer es que el nuevo propietario, que es José, debería ser capaz de subsanar o corregir estas cargas técnicas o estos errores. Sin embargo, como nos comentó en los grupos, hay cargas técnicas que no necesariamente son del 2016 para atrás, sino que pueden ser incluso para el futuro. Por lo tanto, entonces habría una diferencia en cuanto a las temporalidades y en consecuencia a la hora de tratar entre una carga u otra. Y en segundo lugar, es el caso de que una carga técnica no sea subsanable. En caso de eso ocurra, pues lamentablemente ya no se podría encontrar un método para corregirlo, sino simplemente tienen que permanecer. Pero normalmente la forma para levantar estas cargas es la subsanación, es decir, que el propietario nuevo, que José, tiene que tener la capacidad de corregir estos errores y una vez que los corrija, solicitar bajo registros públicos, es decir, a un verificador responsable que realice una nueva observación. De acuerdo, Daniel, está perfecto. Solo para complementar y precisar unos detalles que su compañero Daniel acaba de comentar, es que sí, se requiere un verificador en donde evalúe si esa carga técnica inscrita en un primer lugar y trasladada a todas, en primer lugar, ¿qué cosa? Haya sido bien declarada como tal. ¿Por qué? Por el tema de la temporalidad. Puede ser que la carga técnica que el verificador X declaró en su momento, bueno, la declaró considerando el momento actual de la regularización, pero quizás no fue o no corroboró si realmente esa carga técnica o esa transgresión urbanística estaba vigente a la fecha en que se terminó la construcción. Me explico un poquito más. Imaginemos que la construcción que se ha inscrito vía regularización se dice que se terminó de construir en el año 99, ¿no? Y la transgresión urbanística que justificó la extensión como carga y que se trasladó a todas las partidas, ¿no? Recién nace en el 2005 cuando inscribió, o en este caso en el 2014, ¿no? O en el 2015, ¿de acuerdo? Pero no estuvo vigente realmente esa carga técnica cuando se hizo la construcción. Ahí hay una evaluación concienzuda del verificador que en virtud a ello podría señalar esa situación y, como les decía, el amo y Dios en los procedimientos de regulación de edificaciones, como siempre menciono, es el verificador responsable. Él podría, en mérito de una declaración, consignar que esa carga técnica anotada en su momento se consignó por error porque no estuvo vigente a la fecha que se terminó la construcción que se está regularizando. De construir, por supuesto, ¿no? Ese es un supuesto para poder levantar como una especie de, subsanando ese error con una declaración, por un sustento técnico del verificador. Otro puede ser que quizás el registrador, carambas, trasladó la carga técnica en todas las partidas independizadas en esta que son de 4 pisos, pero cuando quizás por la naturaleza de la carga técnica
solamente debió comprender las unidades de los dos primeros pisos y no ya o no así de la misma manera en los dos pisos superiores. Hay casos, son pocos por supuesto, en donde la carga técnica solamente estaba o perseguía la unidad del inmueble ubicado en el primer piso y no las superiores. Eso también es una declaración de quién? Del verificador, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, este es el caso que le mencionaba, por ejemplo, traslado vía rectificación, ¿no? De repente solo era una carga que debería no arrastrar a todas, sino solamente a una de las unidades, y por supuesto, vía rectificación se corregía el traslado o la carga que se anotó en todas las partidas independizadas, ¿no? El caso 5 sí, creo que no hubo mucho comentario en concreto sobre el caso 5. No sé si quisiera por favor escuchar una respuesta sobre esto, pero sí hubo un caso que nos comentaron de algunos estudiantes, pero antes quisiera comentar qué respuesta tienen, escuchar qué respuesta tienen por favor del caso 5. Alguien del grupo, por favor. El caso 5 creo que estaban retenidos con el caso que nos comentaron, creo. No sé si alguien se quiere animar, por favor, a responder la pregunta planteada del caso 5. Parece que no. En el chat. En el chat. A ver, en el chat. Aniel. Bueno, Aniel, con tu respuesta me permito responder al caso 5. Bueno, en el caso que hiciste una separación de patrimonios, Aniel, perdón, la propiedad de la persona que figuraba en el inmueble, por supuesto que se protegía y no se convertía en social, ¿no? Por la situación esta de la separación de bienes, ¿de acuerdo? Entonces, si se constituye separación de bienes, no hay tema y no existe esta conversión en social cuando yo edifico una construcción sobre el terreno de uno de los cónyuges, ¿no? Pero sí lo que ustedes deben quedarse o deben tener presente es que el supuesto de la conversión de una construcción a favor de la sociedad conyugal, cuando mi esposa o mi esposo es dueño del terreno, solamente aplica en el caso que sea una construcción total, no en una ampliación. Alonso, creo que quieres comentar algo. Alonso, coméntanos. Doctor, sí, no sé si me llega a escuchar. En este caso, sí, con respecto bueno, creo que eso está contemplado también en el Código Civil, ¿no? O sea, con respecto a la presunción de los bienes de la sociedad, de las sociedades gananciales, y también la separación de los bienes propios, ¿no? En este caso, con respecto a una ampliación de fábrica, eso quiere decir de que de que ya previamente ha sido construido con el patrimonio, bueno, con el pecunio de la propietaria en este caso, ¿no? Independientemente de su esposa. Ahora, si es que en este caso él quisiera regularizar, tendría que hacer mediante una rectificación de calidad bien, ¿no? En este caso considero para que se agregue a los titulares dominiales al cónyuge en este caso y posterior a eso recién pueda realizar una modificación, pero aún así tendría que ya intervendría la sociedad conyugal, ¿no? Porque en este caso la actuación es clara, ¿no? También o interviene la sociedad conyugal o porque no puede intervenir uno de cada uno a menos que tenga un poder constituido en favor uno sobre el otro, ¿no? En este caso un poder de un cónyuge sobre el otro, pero tendría que estar previamente en ese caso delimitado porque en sí, bueno, tengo conocimiento de que los registros bueno, los registradores tienen el concepto es muy delgada la línea con respecto a los sociedades gananciales, a los bienes propios, porque uno tiene que ceñirse bien porque al final uno no sabe de dónde origina, ¿no? En este caso aplica para todo, o sea, también para todos los actos, ¿no? En este caso son de uso general. Como bien sabemos también el derecho al registro es un derecho instrumental, ¿no? Muy bien, Alonso, gracias. Y si me permito complementar algo adicional. El tema de la probanza respecto a la condición jurídica de la construcción es el aspecto que a nivel registral tampoco existe una etapa probatoria en un procedimiento registral. Son en función a fechas ciertas, básicamente. Y las fechas ciertas son las fechas consignadas con intervención notarial o de un funcionario público en general. Entonces, tampoco al no existir, por supuesto, un espacio probatorio, no es el mejor espacio, la vía registral, para poder discernir entre si corresponde o no realmente que esa construcción sea a favor de la sociedad conyugal. La solución más práctica que se optó recientemente con el precedente del 2022 es que esta conversión a favor de la sociedad conyugal solo va a aplicar
cuando el terreno, cuando la construcción que deseo regularizar es con una fábrica total, no en una ampliación, ¿no? Entonces quédense también con eso para que puedan tener presente estos detalles, ¿no? Robert, creo que quieres comentar. Profesor, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Si bien es cierto el nuevo pleno que aplica y menciona que no se va, las ampliaciones de fábrica no va a consignar un bien social, la construcción, digamos, segundo piso, tercer piso, cual sea, pero yo me pregunto, el Código Civil en el artículo 310 no establece eso, ¿cierto? No establece que las ampliaciones no van a ser motivo de bien propio. Entonces, Exacto, hay una problemática ahí que queda en un vacío, ¿no? Y que el exacto. tribunal, obviamente, Optó una adopta una posición. posición. Y yo Exacto. me gustaría saber su posición de usted, si fuera Mira, posible. sí, claro, mira, como repito, de repente mi solución es un poco más pragmática, en el sentido de que partiendo de la premisa que nosotros no tenemos un tema en el procedimiento registral per se, no existe una etapa postulatoria o una etapa de establecer una disgregación de pruebas o que se puedan las partes, porque el procedimiento registral es no contencioso en primer lugar también. Entonces, como no es no contencioso, y tampoco existir una etapa probatoria per se, en de poder discernir de un documento y otro, como sí hay en el fuero judicial, por supuesto, yo creo que la vía registral a veces podría la solución ser peor que el escenario, que uno pretenda corregir un defecto. Entonces, la posición que se optó es, como tú bien dices, tampoco el Código Civil establece que en los casos de ampliación no procede. La mención se hace como terreno, como suelo. Entonces, de ahí se hizo esa construcción, ¿no? Que, como el artículo 310 hace mención, o mejor dicho, expresamente no contemplaría una obra distinta a una edificación nueva, ¿no? Es que debería mantenerse o debería restringirse la aplicación de la conversión solo en los casos que sea una edificación nueva y no una ampliación, ¿no? Aquí, cuando hablamos del caso 5, me parece que un compañero nos comentó un caso complicado, de verdad que complicado, pero sí les quiero mencionar lo siguiente que si está escuchando el amigo, no me acuerdo si era Freddy, no me acuerdo, pero bueno, el caso en concreto, la solución que yo podría plantear es que como son dos lotes independizados de forma independiente, no están sujetos a ningún reglamento interno, esos dos lotes, eh, no podrías corregirlo en la vía registral de forma rápida y sencilla, porque tendría que cumplir con un presupuesto de una acumulación. Y para yo acumular los bloques que estaban en el primer nivel, yo tengo que cumplir con un presupuesto. ¿Y cuál es el presupuesto? Que exista misma condición de propiedad. O sea que el propietario a su vez, sea el propietario A también de la unidad colindante. ¿De acuerdo? Entonces, si no existe ese primer obstáculo no se supera, yo no veo la posibilidad de que puedas unir las construcciones hacia arriba, al menos al día de hoy, al menos al día de hoy. Esta es una posición que, claro, personal, que yo entiendo que para que puedas corregir la construcción que has hecho en los pisos superiores, en donde ya las unidades comparten o de repente, o la ampliación de la construcción se ha ido más allá de los límites de la proyección vertical, sería superando el requisito de la acumulación. Si no, yo veo casi probable que lo puedas solucionar. Después tenemos el caso 6. Bueno, el caso 6 muy bien abordaron el tema. Y de verdad que aquí, lamentablemente, si bien es cierto, la fábrica es considerada un acto de administración, con lo cual, porque respondieron muy bien, ¿no? La temporalidad se cumplió. ¿Qué tengo que hacer? No necesariamente ir a la municipalidad, puedo ir por la vía registral directamente con participación de un verificador. Y en cuanto a los requisitos, y con eso creo que respondo a una persona del primer grupo que creo que no estuvo muy al tanto con la conexión, los requisitos son un formulario registral firmado por el titular registral que figura como propietario en la partida, informe técnico de verificación firmado por el verificador,
los planos respectivos, ubicación y arquitectura donde se grafiquen los ambientes, y declaraciones juradas. ¿Declaraciones juradas de quién? Del verificador. ¿Respecto de qué? De que la construcción no está en ningún supuesto de improcedencia. Eso es básicamente. Eso es todo el expediente, no es muy complicado. El expediente municipal sí hay toda una tramitología previa y una travesía a nivel municipal. Pero regresando aquí, ¿de acuerdo? El tema de la temporalidad lo respondió muy bien. Por ahí cuando dice la repregunta, ¿y tiene que firmar José y su hermano? ¿No? La respuesta fue interesante. Va a depender, dijeron algunos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente José no tiene el porcentaje? ¿Qué pasa si uno de los que sí desea no reúne más del 50%? Porque como les explicaba en clase, la declaratoria de fábrica ha sido considerada por el Tribunal Registral como un acto de administración. En consecuencia, al ser un acto de administración no se requiere la participación de todos los titulares registrales o todos los copropietarios. Basta que sí se verifique qué cosa, la famosa mayoría absoluta. La mayoría absoluta, es decir, no totalidad, sino ver la mayoría del 50% más uno, por así decirlo. Si reúnes más del 50% o más del 50% de copropiedad, ¿no? Es suficiente y puedes participar directamente con regularizar la edificación. Pero si en el caso concreto que su hermano eran iguales, no auguro mucho éxito en ese caso, ¿no? La independización de un acto de administración, no, Sebastián. La independización sí ha sido considerado como un acto de disposición. Como tal es un acto de disposición, el acto de independización. El último caso, bueno, acá está el desarrollo, ahí está inclusive una resolución del tribunal para que lo puedan verificar, mayor detalle, especifica la mayoría absoluta. Ok, Christopher, muchas gracias. Sí, tú habías participado como vocero elegido de tu grupo, así es que en el último caso, ese es un caso mucho más sencillo. Sí, consideré importante mencionarlo porque es un caso que se ha permitido recién a propósito de una decisión de obligatorio cumplimiento solo para quienes conforman la segunda instancia registral, para los vocales, que sí se puede independizar aire sobre aire. Puede ser que en primera instancia alguien lo acepte, sí, pero no está obligado porque los criterios que se establecen en un acuerdo plenario solo son vinculantes para la segunda instancia, no para los registradores públicos. Pero nada obsta o impide a que algún registrador pro usuario utilice el criterio ya plasmado en el acuerdo plenario para acceder a un pedido de este tipo de independizar aire sobre aire, que como bien dice su compañero en el chat, hay que asignar el porcentaje de participación, una proyección de acceso y indicar las medidas o las alturas en los planos y en el reglamento interno, ¿no? Básicamente es eso, muchachos. Bueno, muchas gracias igual por el tiempo, por la paciencia, por el esfuerzo en captar algunos temas que son de por sí muy técnicos y bueno, agradeciendo por supuesto a mi institución en poder darnos la oportunidad para compartir este conocimiento que cada vez es más exigente con la variación de las normas que salen, ¿no? Muchas gracias.